Buenas tardes, hermanos y hermanas. La Academia Mater Fátima les da la bienvenida al curso de las obras de misericordia, dictado por Fray Francisco de San José. Durante la clase les solicitamos a todos mantener sus micrófonos apagados. Por favor, no escribir en el chat. Y al final de la charla podemos hacer preguntas usando la manito virtual. Recuerden que todas las clases serán grabadas y se subirán al canal de YouTube de Cor Immaculatim María, vamos a poner al final en el chat para que todos tengan la dirección y la puedan consultar posteriormente. Y se pondrá la mayor brevedad posible. Le damos la bienvenida a Fray Francisco y a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar una vez más con ustedes. En este segundo día que le vamos a dedicar a las obras de misericordia, ya les digo de antemano que no las vamos a ir viendo en la forma secuencial actual, empezando por la de dar de Conriento, porque entiendo que tienen que tener un cierto orden para que vayamos entrando en ese mundo de la operatividad misericordiosa. Vamos a trabajar esta tarde sobre la de enseñar al que no sabe. Y el ámbito en general es un poco difícil, porque ¿a qué refiere exactamente con enseñar al que no sabe? Todos somos sabios, maestros, catedráticos de casi todo lo que hacemos. Los seres humanos tenemos la intención, buena casi siempre, pero la tenemos casi obsesiva, de decirle a los demás lo que tienen que hacer, de explicarles a los demás lo que está bien y lo que está mal, de nosotros somos lo que tenemos la verdad y los demás son un pozo de ignorancia a los que tenemos que ir adoctrinando. Por lo tanto, lo primero que nos vamos a plantear es a qué tipo de formación se refiere. ¿Es a enseñar a leer, a escribir, gramática, historia, ciencias naturales, matemáticas? A esto también, pero es a lo que menos tal vez se refiere esta obra de misericordia. Eso es necesario y es importante, pero si no lo hace el cristiano, las instituciones lo pueden hacer. Personas que se dediquen en su vida espiritual, en su vida de fe, en su vida religiosa, al magisterio, a enseñar. Pero recuerden que eso es una profesión. Tal vez la forma en que la ejerzan, con el amor que la ejerzan, se podrá considerar obra de misericordia o no. Pero en sí mismo enseñar matemáticas no es una obra de misericordia, salvo que lleve añadido el que te quiero pasar la sabiduría no para completar un curso, un programa, un pensum, un currículum escolar, sino para que, sabiendo más, seas más libre de elegir. Puedas, a través de lo que sabes, encontrarte con Dios y evitarte problemas con ellos. Aquí ya empezaríamos a entrar en la dinámica de que sea una obra de misericordia enseñar al que no sabe. Nos estamos refiriendo a la parte de enseñar desde el punto de vista formativo, ¿verdad? Es lo que hacemos. También vale para el que enseña una receta de cocina o para cuando los papás les enseñan a montar a sus hijos en bicicleta. Siempre será obra de misericordia en razón a la causa por la que se hace. Es decir, será obra de misericordia cuando mi intención no es que mi hijo sea el que mejor monta en bicicleta del barrio, sino que mi hijo tenga algo más que sabe para poder ser más feliz, para poder desplazarse, incluso para que cuando él sea también papá se lo enseñe a sus hijos. O sea, es la intencionalidad en eso que hagamos lo que la convierte en obra de misericordia. Hay un aspecto más que me gustaría matizar, y es que tenemos que tener condiciones para enseñar. No podemos ser atrevidos de ir dando lecciones por ahí
sin saber a veces lo que decimos. Yo les digo que casi todos, cuando alguien está enfermo, enseguida le damos un remedio. Mira, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Y eso parece que es enseñar al que no sabe, porque ya estamos suponiendo que el otro sabe menos que nosotros. Si tiene un problema familiar, rápidamente le damos la solución. Mira, haz esto, porque yo lo hice con mi primo, yo lo hice con mi prima, lo vi en una telenovela, esto en un libro. Está lleno de teólogos, de personas con una sabiduría incuestionable que dan lecciones a todo el mundo. Yo he llegado incluso a caer en el error de cuando me llegan o veo en el Facebook esas comunicaciones en las que se nos explica cómo tenemos que creer, cómo es el purgatorio, cómo es el cielo, cómo es el infierno, qué está bien, qué está mal, que el Papa es santo y que el Papa es un demonio y tal. Y a veces me quedo pasmado de decir, ¿cuánto atrevimiento tenemos? Personas que a veces tenemos una formación escasísima, por no decir pobre de solemnidad, y nos atrevemos a enseñarle a la Iglesia, al mundo, cómo tiene que hacer las cosas. Enseñar al que no sabe parte de que yo sé lo que estoy enseñando. Y tengo que tener esa certeza. Y eso es lo que hoy quiero centrar para esta charla. Para poder enseñar, yo tengo que saber. Para poder enseñar, tengo que despojarlo de mis criterios personales para decir lo que es correcto, incluso aunque a mí no me guste. Enseñar al que no sabe es muy complicado, porque primero tendríamos nosotros que saber y después entender de dónde nos hemos sacado nosotros la idea que el otro no sabe. Y la mayoría de las veces es porque no hace las cosas como nosotros las hacemos y rápidamente le damos una lección. Como ustedes no hacen las cosas como yo las veo, rapidito les doy una lección magistral. Les digo lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que cambiar en su vida. ¿Quién soy yo? Léanse todo el Evangelio y verán que Jesús jamás dio una clase de nada. O sea, ni enseñó cocina, ni enseñó matemáticas, ni siquiera enseñó a pescar. Recuerden aquel famoso milagro en el de no hemos pescado nada, echen las redes al otro lado. Él no enseñó a pescar. Ellos eran los pescadores, eran los que sabían. Jesús lo que les transmitió, y esa es la enseñanza fundamental, es la confianza en sí mismos por la misericordia de Dios. Y cualquier cosa que nosotros queramos enseñar a los demás tiene que pasar por ese filtro. Lo único, lo principal que tengo que enseñar es a confiar en Dios, en su misericordia. Eso no quiere decir abandonarme. No te preocupes, no vayas al colegio, no estudies, porque ya Dios proveerá. Claro, Dios ha provisto ya los libros, los maestros y el conocimiento. Yo tengo que ir a recoger. No te preocupes en aprender a manejar el carro, a conducir el coche, porque lo importante es que Dios sea ya provisto de ingenieros, de gente que sabe y que nos ayuda. Es decir, tener la certeza de que en las cosas de la vida hay que aprender continuamente y para eso hay que reconocerse ignorante. Para que alguien pueda aplicar la obra de misericordia de enseñar al que no sabe, lo primero que tengo que reconocer yo es que no sé y buscar ese conocimiento. Porque de lo contrario, por mucho que se implique la persona en mi formación, nunca le va a calar. Yo hoy estoy tratando de hacer esa obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Se supone que el que sabe soy yo y los que no saben son ustedes, pero eso es un atrevimiento por mi parte.
Porque incluso no sé si los que les estoy diciendo ya lo saben ustedes, porque no nos conocemos previamente. Por lo tanto, desde la humildad, lo que debería darles es pistas, herramientas para practicar esta obra de misericordia. La primera, el que va a enseñar, reconocer su propia ignorancia y no atreverse a enseñar algo que no sabe. Segundo, lo que yo sé tal vez no es lo que el otro necesita. Entender que tengo que enseñarle lo que él necesita, no es lo que yo quiero enseñarle. Imagínense que ustedes vienen a mí para, no sé, para que les ayude en dirección espiritual. Y yo lo que les voy a enseñar es canto gregoriano. Sí, sí, mira, te voy a enseñar canto gregoriano y ya verás qué bonito, te vas a sentir ahí transportado. Eso no es lo que necesita la persona. Por lo tanto, lo primero que tendría que es pararme, bajarme del árbol para ver qué necesitas tú. Entonces, he deducido que ustedes se apuntan hoy a este curso porque necesitan entender en qué consisten las obras de misericordia para practicarlas. Supongo que es para eso, porque de lo contrario les bastaría con haber agarrado el catecismo y haber visto lo que dice ahí de las obras de misericordia. Son 4 párrafos, no hay tampoco mucho que estudiar, no hace falta que le dediquen un curso. Lo primero que tenemos es que descender de nuestra altivez, de nuestra altura, de nuestra soberbia y escuchar al otro para descubrir lo que necesita aprender. Porque hay veces que la persona te dicen lo que quieren saber, pero la mayoría de las veces la persona no sabe que no sabe. Si yo soy consciente, porque te conozco, porque estoy cerca de ti, de que tienes un mal manejo de las emociones negativas, que cuando te enfadas te sale la posesión demoníaca esa de dentro, ¿verdad? Y te vuelves de repente iracundo, iracunda, fuera de sí, pues a lo mejor lo que tengo que es ayudarte a que descubras pues, tu pérdida de control, a que sepas que pierdes tu persona cuando te conviertes en ese ser iracundo, lleno de enfado. Tal vez yo... No, es que está. la persona explicando y tal vez en ese momento tendría que pararme y preguntarle a la persona, ¿dónde ha leído usted eso? ¿Cómo sabe eso? ¿Está seguro de lo que está diciendo? Y tomarme un tiempo para ver si el que está equivocado soy yo. Y si descubro que no estoy equivocado, entonces poder con mucha caridad decirle a la persona, ¿ha leído usted el Evangelio? Esto y esto. ¿Ha leído el catecismo? Esto y esto. ¿Ha consultado con la doctrina de la Iglesia? Pero rápido vamos. Te voy a explicar cómo es esto. Porque todos somos doctores en todo. Lo necesario para practicar la obra de misericordia, primero, es saber si yo sé lo que voy a enseñar. Y después, saber si lo que voy a enseñar es lo que la persona necesita saber o quiere saber. Y eso es bien difícil. Hay otra cuestión con la obra de misericordia de enseñar al que no sabe que es difícil, es el ámbito. Todos nos imaginamos que enseñar al que no sabe es algo en la escuela, es algo en la facultad, en un curso de uñas de porcelana. No, enseñar al que no sabe es en lo cotidiano. Los papás enseñan a sus hijos
a comer en la mesa, y eso es también una obra de misericordia, porque están enseñando a sus hijos. Enseñan a ponerse los calcetines, los zapatos, a vestirse, a hacerse los nudos del calzado. La intención con la que hacen todo eso es una práctica de misericordia constante. Alguien nos catequizó, nos enseñó en la iglesia. Lo hizo como una obra de misericordia porque no sabía. Cada vez que asistimos a misa y el sacerdote predica, está practicando la obra de misericordia de enseñar al que no sabe. No siempre es muy fructífera. Unas veces porque no estamos atentos a lo que nos están explicando y otras veces porque el que explica pues tampoco es que sepa mucho, ¿no? Eso hay que entenderlo y hay que reconocerlo. Por eso las obras de misericordia hay que aprender a practicarlas como lo hizo Jesús, que es el gran maestro de las obras de misericordia. A la hemorroísa, a Zaqueo, a Mateo, a los discípulos, les fue enseñando siempre. Pero fíjense con la sutileza, con la delicadeza, utilizando cosas fáciles de entender, las parábolas, ponerles ejemplos. Nosotros todos queremos presumir de lo que sabemos y Jesús habla como si hablara a niños de 5. Había una vez una mujer que tenía una moneda de bastante valor y la perdió. Y estaba en su casa y estaba loca porque no encontraba la moneda y se puso a barrer y las vecinas tal y cual y por fin encontró la moneda y de repente a todas las vecinas, qué alegría de mi moneda. Pues es que está muy cerca de Caperucita, de Pinocho, de Blancanieves. Es un cuento de una sencillez que nos permite aprender con facilidad. Imagínense que Jesús se hubiera puesto a hablar en escatología, en teología dogmática. Es que nadie hubiera entendido nada. Ni siquiera le entendían hablando así de sencillo y claro, imagínense. Esto también tenemos que hacer nosotros, descender al ámbito al que vamos a aprender. Cuando estamos a la altura, acuérdense que misericordia significa que te envío mi corazón a tu miseria. En este caso envío mi conocimiento, mi inteligencia a tu ignorancia. Cuando desciendo de mi altivez y me pongo a tu altura, es cuando enseñarte. Porque he entendido tus circunstancias y tus problemas. Para practicar la obra de misericordia de enseñar al que no sabe, hay que poner la situación de ese que no sabe. Hay veces que las personas ni siquiera entienden muy bien el lenguaje en el que les hablamos. Yo vivo en un entorno, en Guatemala, donde hay, creo recordar que son 22 lenguas nativas. Y hay muchos habitantes de Guatemala, más del 50%, que hablan como lengua madre una lengua que no es el español, y el español es su segunda lengua. En algunas poblaciones incluso las mujeres no saben hablar en español, solo los hombres y no precisamente bien. Si a mí me encanta una formación, una charla, un retiro, para un grupo de personas en que predominantemente no tienen un buen conocimiento del español, aunque mis intenciones buenísimas, si no he entendido las circunstancias del entorno, pues no voy a poder enseñar nada. Si yo quiero enseñarle a alguien a ser fiel, tendré que empezar a entender por qué es infiel. Si yo quiero enseñarle a alguien a ser honesto, tendré que empezar a entender por qué es deshonesto. Todos queremos rescatar a los drogadictos de la droga, a los ladrones del robo, a los borrachos del alcohol y a las prostitutas del prostíbulo, pero no entendemos su realidad para entender por qué lo hacen, por qué viven así, qué circunstancias les llevan. Si no entendemos las circunstancias, es imposible
enseñar al que no sabe. Porque lo vamos a hacer siempre en un lenguaje, en una forma que la persona no lo va a entender. Y una cuarta parte es prepararnos para practicar la obra de misericordia. Aquí no basta la inspiración divina, entre comillas. Voy a orar al Señor y que hable por mi boca. No, el Señor va a hablar por mi boca, pero la articulación del lenguaje la tengo que hacer yo. Y por lo tanto, de lo que voy a enseñar tengo que saber. Por muy serio que sea lo que voy a enseñar. Pongamos el ejemplo de la familia. Si voy a enseñar a mis hijos a ser educados en la mesa, tendré yo primero que saber de verdad qué es educación en la mesa y qué son inventos míos personales. Si voy a enseñar a mis vecinos a ser limpios y ordenados para que no haya una ciudad sucia, lo primero que tendré que ser yo es saber que de verdad que es orden y limpieza. Ya no les digo nada si lo que voy a dar es lecciones morales o voy a dejar vida espiritual. Primero tendré que saber yo si lo que estoy diciendo es correcto. Hoy les voy a transmitir como enseñanza, como obra de misericordia, el amor que Dios tiene por ustedes. Ese amor que es infinito, absolutamente infinito. La primera pregunta es, ¿y yo me lo creo? O sea, ¿tengo la certeza de que ese amor es infinito para poderlo enseñar? Solo voy a repetir lo que he oído. Si les voy a tratar de transmitir que todos los seres humanos gozamos de la dignidad de ser hijos de Dios, que muchos no lo saben, primero tendré yo que saber qué significa la dignidad de ser hijo de Dios. Porque lo que les estoy tal vez hablando es de algo absolutamente vacío, algo sin sentido. Por lo tanto, primero, antes de atreverme a enseñar, tengo que haberme esforzado yo en aprender. En mi país se dice que no hay mayor inteligente que el tonto cuando calla. Y la mayoría de nosotros nos atrevemos a enseñar a los demás sin saber nosotros nada de lo que estamos enseñando o muy poco. Y eso a veces, sobre todo, imagínense en mi caso, que por el hecho de ser religioso, todo el mundo me supone como el sum de la inteligencia y que los conocimientos me desbordan. Cuando yo me atrevo a decir algo que no estoy seguro, que no tengo certeza o que ni siquiera lo sé de verdad, puedo estar introduciendo un error en la vida de muchas personas. Por lo tanto, les diría, les rogaría que sean muy prudentes al enseñar. Y la mejor prudencia es entender primero. Respetar al otro, al que le voy a sugerir lo que puede ser la solución o lo que puede ser el problema que él tiene, pero no imponerle mis criterios y mi conocimiento. Descender al nivel del que me escucha, bajar hasta su limitación, su ignorancia o su desconcierto y ponerme en su situación para a través de esa situación poder enseñarle. Y sobre todo, una cosa que les voy a repetir en las 13 clases que nos faltan. ¿Cómo lo hubiera hecho Jesús? ¿Cómo lo hubiera hecho Cristo? Ese es el secreto. Jesús aprendió a ser buen hombre, buen ciudadano, buen hijo, en la carpintería con su padre y en el hogar con su madre. Y de eso que aprendió,
empapado del Espíritu, fue de lo que habló. Por lo tanto, nosotros primero, antes de atrevernos a ejercer las obras de Dios, tenemos que ponernos un poco en la línea de Dios, ¿verdad? Tenemos que pensar cómo Dios lo hubiera hecho, cómo Jesús lo haría. Si lo pensamos así, es muy pocas las veces que nos vamos a equivocar. Hay palabras maravillosas que decimos muy poco. No sé. Yo lo pienso así, pero no estoy seguro. Tal vez no sea yo la persona más adecuada para enseñarte. Eso nos prepara para que cuando necesitamos enseñar, lo hagamos desde la humildad y desde el respeto. Enseñar al que no sabe no puede ser llamar ya al otro de antemano ignorante, inútil y torpe. Porque yo no soy más ignorante, ni más inútil, ni más torpe, ni menos que de la mayoría de la gente que me toca enseñar. Para poder enseñar, tengo que descender a la humildad de mi ignorancia y saber que comparado con el conocimiento, con la sabiduría de Dios, soy absolutamente vacío, soy absolutamente un cero a la izquierda, soy inútil. Y desde ese sentimiento misericordioso hacia mí mismo, es desde el que voy aprendiendo y compartiendo lo que aprendo. Para enseñar al que no sabe, hay que descender a la ignorancia del que no sabe, al error del que no sabe, a las circunstancias del que no sabe. Y con amor, con muchísimo amor, decirle lo que sabemos, recordándole que solo Dios lo sabe todo, que nosotros eso que le decimos creemos saberlo, pero no tenemos la certeza. Solo Dios lo sabe todo. Podríamos hablar largo, tendido y de forma interminable sobre una obra de misericordia tan fundamental. Pero yo creo que es más importante que en estos casos sean ustedes los que planteen dudas, los que planteen dificultades de comprensión o cosas que les han sucedido y que les gustaría compartir para que entre todos, que es una forma de enseñar al que no sabe, ustedes a nosotros, yo a ustedes, compartir eso que me ha sucedido y que no he sabido resolver o que nunca he tenido la certeza de cómo resolverlo, o en las cosas que creo que no tengo formación o sabiduría suficiente. Recuerden que hay dos formas de enseñar, con la sabiduría de los hombres y con la sabiduría de Dios. No todo es enseñar matemáticas, cálculo, historia y geografía. También hay que enseñar la alegría de vivir, la esperanza, la fortaleza, el amor a Dios, la certeza, la sabiduría de la vida eterna. Eso también es enseñar al que no sabe. Si les parece, vamos a abrir el capítulo de preguntas, porque el otro día fue un capítulo fructífero, muy fructífero, y sé que muchas personas quedaron esperando una respuesta. Pues si les parece, abrimos el capítulo de preguntas y voy a quitar la imagen porque me avisa la pantalla de la compu que tengo muy inestable la conexión y al desconectar la imagen normalmente se estabiliza un poquito mejor. Por favor, los hermanos que consideren que tienen inquietudes, levantan la mano y les vamos dando la palabra. Podemos iniciar con la hermana Jazz Cruz, mientras los demás hermanos van Sí. levantando la mano para pedir la palabra. Sí, bendecida tarde, padre. Yo quisiera preguntarle si las mamás o amas de casa que se dedican enteramente a sus hijos realizan de manera consciente o inconsciente las obras de misericordia. Gracias.
Muchas gracias por su pregunta. Se la voy a responder con una pregunta indirecta. María era ama de casa y le enseñó a su hijo todo. Es maestra de la iglesia siendo ama de casa. Una mujer que enseña a sus hijos a ser hombres, a ser seres humanos, no tiene más alto magisterio. Una mamá enseñando a sus hijos es el ejercicio del enseñar al que no sabe por excelencia. Acuérdense que les enseñan hasta mamar, acercándolos al seno. El ejercicio de la maternidad es el mejor de todas las escuelas de enseñanza y de formación, sobre todo cuando se hace por amor, no por obligación. Gracias. La hermana Florecita Soler puede hacer su pregunta al padre, al fraile. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos los hermanitos. Un abrazo desde Duitama, Boyacá, Colombia. Padre, yo me pregunto una cosa desde la clase pasada, me estaba preguntando y me decía yo que, bueno, cuando nos decías que las obras de misericordia empiezan desde casa, empiezan desde uno como madre. Y Dios me dio la gracia de tener una pareja de hijos ya adolescentes, adultos, pero con una vida que fuimos demasiadamente tibios en la religión, en nuestra moral. Y yo hasta ahora, hace 3 años, que estoy viviendo una entrega total a Jesús, un camino de conversión. Ya grandes mis hijos, yo me preguntaba, Padre, si no puedo ya dar esa obra de misericordia en mi casa, porque yo quiero enseñarles a mis hijos todo lo que yo he aprendido en estos tiempos, en estos años, pero ya por la adultez de ellos, por la misma tibieza espiritual que tenemos, por la misma mala enseñanza mía, que yo lo reconozco porque somos nosotros, las madres de familia, los que creamos nuestros hijos espiritualmente, pero la ignorancia de uno y la tibieza espiritual y el mundo y la nueva era que nos envuelve, a veces cometemos graves errores que tarde los reconocemos. Yo me pregunto eso, Padre. Si yo no puedo con mi casa, ¿es justo también yo dar obras de misericordia en otros lados? Si yo no lo puedo hacer en mi casa porque ya no aceptan mis hijos que les enseñe desde que debía de estar desde en mis brazos, enseñarles la vida y el amor a Jesús, el amor a la Santísima Virgen María. Entonces esa es mi pregunta. Yo me siento como que si no pude con los míos, podré ir y a enseñar y mi Dios me verá con ese mismo amor de haber perdido todos estos años con mis hijos y dárselos a los que no saben, enseñar a los que no saben lo poquito que aprenda en la corta vida, porque ya estamos cumpliendo años menos de vida en el mundo y más años para estar cerca a Dios. Ya la edad no le da a uno de verdad para recuperar todo el daño que uno tiene en la ignorancia espiritual. Entonces esa es mi pregunta, Padre. Yo, si no la puedo hacer en mi casa, la obras de misericordia, ¿es también bien visto ante los ojos de Dios hacerlos en los demás? Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. ¿Y quién dice que no lo has hecho bien en tu casa? Eso no lo sabes. El juicio hay que dedicárselo a Dios, hay que dejárselo a Dios. El juicio siempre hay que dejárselo a Dios. Tal Sí, vez señor. son unas personas maravillosas, gracias, pues ya, o sea, si son personas maravillosas, no practicarán la religión como tú quieres que lo hagan, pero lo que está claro es que viven a Dios en su corazón y en sus vidas, aunque lo llamen con un nombre distinto o lo vean de una forma distinta como lo ves tú, ¿vale? Yo te puedo contar mi caso personal. Tengo un solo hermano del que tengo 3 sobrinos, 2 mujeres y un hombre. Ninguno de los 3 son creyentes, a pesar de que en mi casa, pues mi mamá y yo siempre vieron nuestro ejemplo, pero ellos no lo son. De los hijos que ellos tienen, una sobrina nieta mía
ahora quiere ser religiosa. Mi bendito Dios. Yo podía haber entendido de que porque no les transmití bien el mensaje, ellos no son creyentes. Mira, son los seres más maravillosos que te puedas imaginar. Por eso sé con toda certeza de que creen en el mismo Dios que yo creo y practican la misma religión que yo que practico, pero de otra forma. No sé si Listo, algún padre. día comenzarán con la práctica de la vida religión, pero lo que no he creído en ningún momento es que yo haya fracasado. Eso es a Dios. A mí, como a ti, nos toca sembrar, al Espíritu Santo regar y a Dios cosechar. No juegues a ser Dios. Tú plantas las semillas con tu ejemplo, que el Espíritu Santo las riegue y que Dios coseche. Nunca Amén, debemos padre. jugar a ser Dios. Gracias, padre. Dios lo bendiga. ¿Qué más hay por ahí? No hay que. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano que quiera hacerle una consulta al padre o expresar algún relacionado con las enseñanzas del padre? Hermana Emma, puede abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, los jóvenes hacen obra de misericordia con los papás o tenemos que buscarles, no sé, que ellos lo hagan por afuera o de qué forma podríamos retroalimentar a nuestros hijos Mire, para que ellos también hicieran esas obras de misericordia en la casa. es que los hijos hacen lo que ven en la casa. Si ustedes la ven practicando las obras de misericordia, las llamarán de otra forma, altruismo, bondad personal, pero el resultado será el mismo. Los hijos también enseñan a los padres. Yo soy el maestro de novicios de mi orden y siempre, cada año, cuando hago el informe final, añado todo aquello que me han enseñado los muchachos durante ese periodo. Porque ellos, sin saberlo, también practican las obras de misericordia conmigo. A veces enseñándome, pues, la riqueza que hay en personas que aparentemente yo no había visto. Enseñándome a no tener prejuicios, a que casi siempre aquel que cuando entró parecía que era, bueno, si sobrevive el primer trimestre, un milagro, pero no te puedo. Y después es el que llega y profesa, y es un religioso ejemplar que a mí me enorgullece personalmente el haber sido acompañante suyo en la formación por ver el resultado que después tiene como persona. Es decir, todos nos enseñamos entre nosotros. Lo que no siempre lo hacemos es de una forma habitual. Entonces, en tus hijos hay cosas maravillosas y tienes que aprender a descubrirlas porque ellos también te están enseñando con sus vidas y tendrías que aprender. Las obras de misericordia se practican en lo cotidiano, en lo habitual. No es decir, ahora mismo son aquí en Guatemala las 16:41. Hora de ponerme a hacer la obra de misericordia de hoy. No. Tiene que ser lo habitual. Pues ahora estoy aquí con ustedes practicando una obra de misericordia que puede ser enseñar al que no sabe, también corregir al que yerra por si alguno estaba equivocado. Estoy dando de comer al que tenía hambre de conocimiento y de beber al que tenía sed de Dios. Pero tal vez también estoy abriéndole los ojos a que vean a sus hijos que pensaban que por no ir a misa de la manita de ustedes se habían perdido, a que descubran que Cristo sigue actuando a través de ellos, aunque sea de otra forma. Pues toda esta charla de hoy es una obra de misericordia en la que participan todas las obras de misericordia esas que habitualmente dividimos, pero están todas en una, están juntas. Algunas personas les falta dignidad personal y ya lo veremos cuando hablemos de vestir al desnudo.
Hay personas que están presos en su tristeza, pues es a los que visitamos en la cárcel. Es decir, no es tan sencillo, no tiene límites la misericordia de Dios. Otra cosa es que nosotros le hayamos dado esos 14 nombres, pero las recibimos continuamente y las hacemos continuamente. Lo único es la intencionalidad al hacerlo. Y eso es en lo que voy a insistir en estas 14 charlas. La intención con la que yo hago las cosas es convierte en obra de misericordia, no la cosa en sí. Hay que hacer las cosas como las haría Jesús y mirar a los demás con los ojos de Dios para que todo, absolutamente todo, sea una obra de misericordia. Muchas gracias. Hermana Mercy, puede hacer su con el Padre. Buenas tardes. Buenas. Padre, ¿cómo está? Encantada de estar en este curso de las obras de misericordia. Les comento que soy catequista de la parroquia de María Auxiliadora en Cartagena y la obra de misericordia, de animar en la fe a muchas personas, a niños, adultos que necesitan aprender a amar a Jesús, nos ayuda a sembrar. Y eso nos hace sentir que la obra de misericordia, las obras de misericordia, la tenemos que llevar donde Jesús nos mande, donde Dios nos mande. Les doy las gracias. Tengo una familia de 3 hijos ya grandes. Uno estuvo 6 años en el seminario, se regresó a casa, pero ha sembrado la semilla, ahora sirve en la parroquia. Mi hijo, el segundo, es contador público, pero está en un grupo juvenil en la arquidiócesis de Cartagena, lo mismo que el último, que ya es abogado, y también anima el grupo juvenil de la parroquia. Entonces, lo que les quiero decir a todos es que la misericordia de Dios es infinita y que Él nos llama a llevar misericordia donde estemos, con quien estemos, y en el momento en que estemos. O sea, lo que decía el padre Fray, que las obras de misericordia siempre están a tiempo y a destiempo, y que el Señor nos pone el momento y siempre el tiempo es misericordioso. O sea, el tiempo de Dios es misericordioso, y yo lo podría llamar como el tiempo del siempre, siempre la misericordia. Tenemos que ver al otro con misericordia para poder impartir ese amor que sentimos cuando conocimos a Jesús, cuando le dijimos el sí a Jesús. Muchas gracias, Padre. Muy bien, pues lo ha definido muy bien. Es decir, en las obras de misericordia lo que se trata es que que las personas vean el amor de Dios a través de nosotros. Es decir, que no nos vean a nosotros, sino que vean al Dios que nos mueve. El catequista tiene siempre una muy difícil misión, que es la de transmitir a los demás no el conocimiento sobre la fe, que también, sino el amor a Dios. Por eso el catequista debería ser un enamorado de Dios. Yo he visto catequistas que dan ganas de pedirles, por favor, que lo dejen de ejercer, porque exigen a los niños conocimientos, repeticiones, cosas, y además siempre en un tono poco misericordioso. No transmiten alegría y se les nota desde lejos que te enseñan de Dios, pero de un Dios que no es amor. Y ese Dios que no es amor no es el Dios que practicamos, que vivimos, que amamos los cristianos. Un catequista debe recordar que no puede proyectarse en los menores, tiene que proyectar a Dios en las personas. Y Dios no era malhumorado, ni gris, ni triste, ni gruñón, ni intolerante, ni exigente. Por lo tanto, el catequista que tiene esas, llamémosle, cualidades, que lo deje. Es preferible una santa ignorancia que una mala catequesis, porque muchos
terminan la catequesis pensando que Dios es un señor al que hay que tenerle miedo, en lugar de que es el amor de los amores. Muchos niños terminan la catequesis pensando que el que no sabe contestar bien cuál es el quinto mandamiento, Dios está llorando en el sagrario y cuando lo abra poco menos que va a salir le va a arrancar la cabeza. Y eso es pecado de escándalo. Eso es apartar a un niño del amor de Dios. Eso es, cuando Jesús está diciendo dejar que se acerquen a mí, tú llegas, lo agarras, le das un jalón y le dices, tú fuera, que tú no. La catequesis es un ministerio de una importancia tan alta, tan alta, tan alta, que deberíamos temblar antes de decir que sí y pensar si mi vida y mis conocimientos y mis cualidades personales están a la altura de transmitir el amor de Dios a los que empiezan a aprender que Dios les ama. Hermana María Teresa, puede hacer su pregunta. Buenas tardes, Fray Paco, aunque su nombre es Francisco, Sí. por eso le dicen Paco. Buenas Sí, todos tardes mis a todos amigos mis me llaman Fray hermanitos. Paco. Bueno, más que una pregunta, hace ya muchos años, el sacerdote que estaba en mi parroquia, que en paz descanse ya, yo quería ser catequista. Soy docente y quería ser catequista, pero dudaba porque decía, ¿y qué les voy a enseñar? O sea, de repente lo que yo les voy a enseñar no es lo que ellos necesitan saber. Y conversé con el sacerdote y me dijo, mira, ¿tú quieres ser catequista? Sé catequista. Porque me dijo, tú vas a tener que prepararte bien para poder enseñarles. Y como usted decía, padre, ¿no? Enseñarles con alegría, con canciones, pero sobre todo acompañándolos, ¿no? Me decía, acompañándolos. Cuando tú vayas a misa, anda, cuando ellos van, diles, vamos juntos. Y van juntos, entonces ellos van a ver en ti cómo es que uno tiene que ser cuando está en misa, o cuando está en clase, o cuando uno tiene que ser coherente en su vida. Me dijo, ¿no? O sea, tú no puedes hacer una cosa en tu casa o en tu barrio o en tu grupo de oración y otra como catequista u otra como en otro sitio, ¿no? Sino al contrario, tienes que ser coherente en todas tus acciones. Y bueno, padre, la verdad es que fue increíble en esos tiempos, ¿no? Porque mis muchachos, mis hijos, tengo 4, eran adolescentes. Y algunos de mi hija, por ejemplo, estaba en un colegio Sagrado Corazón, entonces en su colegio le hacían para que haga su confirmación, pero los chicos del barrio no. Entonces, como mi hija era full pilas, decimos acá, en el Perú, ¿no? Les dije, ya pues, a tus amigos, ellos también tienen que hacer su confirmación. Y yo les enseñaba a los chicos en la iglesia a las 8 de la mañana, después de misa, ¿no? Pero ellos estaban atrasadísimos, entonces en la época de mis vacaciones, les dije a uno de ellos que prestara su casa. Y 3 veces a la semana nos íbamos a preparar todos en la casa de uno de ellos. Y así los chicos del barrio se fueron a la casa, fue una pareja de matrimonio, o sea, una pareja que se quería casar, bautizar a su hijito, una serie de cosas, y fue increíble, padre. Después, cuando ya estuvimos al nivel de los otros que se estaban preparando, ya pues tenían que ir al templo, pues, ¿no? Donde se estaban preparando los demás. Y bueno, padre, fue difícil, fue muy difícil, pero ahí yo no tuve casi nada que ver, padre, solamente mi persona. Yo creo que ahí el que actuó en todo momento fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Señor el que los movió, el que hizo todo eso. Y yo creo que
sí tenemos que aprender, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que formarnos, porque si no, ¿qué cosa vamos a enseñar? Pero también tenemos que acompañarlos, estar con ellos, ¿no? Hay dos cosas. El mejor catequista es don Ejemplo, doña Sí. Ejemplo. Y dos, cuando uno tiene claro que es instrumento de Dios y se ha preparado para serlo, entiende lo que le dice Dios a Moisés cuando Moisés le dice cómo voy yo a hablar con el faraón, mira que yo soy tartamudo, porque Moisés era tartamudo, y le dice, yo pondré las palabras en tu boca. Eso no hay que interpretarlo como que yo abro la boca y que Dios habla como si fuera un muñeco de esos de los ventrílocos. No, no, Sino padre, que cuando lo hago por amor a Dios, al final me siento tocado por Dios en lo que digo, y lo que digo no es de Fray Paco, es de Dios. Y eso la gente lo entiende. Me alegro por el éxito con tu familia y con tus vecinos, y catequizar significa fundamentalmente no transmitir tanta sabiduría en el sentido académico, sino despertar el amor por Dios, a Dios, para poder vivir con Dios. Gracias, Fray Paco. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Hermana Yudini Tinoco puede hacer su pregunta. Buenas tardes, Fray Paco. Muy buenas tardes. Le agradezco infinitamente sus enseñanzas. Estoy aprendiendo a diferenciar lo que es compasión, misericordia, le agradezco. Si bien usted nos ha enseñado que las obras de misericordia hay que hacerlos a nuestro prójimo y comenzando por la familia, ¿qué nos podría decir acerca de las misericordias hacia uno mismo? Porque uno no da lo que no tiene. Por favor, padre, espero su respuesta. Gracias. Toca usted el tema más difícil de todo, porque, mire, en general somos muy poco misericordiosos con los demás, pero con nosotros mismos no lo somos nunca. No nos perdonamos, no nos sentimos perdonados. Yo hay algo, no sé si con esto voy a molestar a alguno de ustedes, ya les dije desde el principio que no es algo que me preocupe, es decir, yo no pretendo agradar a todo el mundo, sé que hay personas a las que les pareceré extraordinario y otras a las que les pareceré detestable. Puedo vivir con eso, porque Jesús fue mi maestro y le quisieron muy pocos y le detestaron muchos. Así es que no se preocupen si a alguno no le gusta lo que voy a decir, pero tiene que relación con lo que estaba diciendo esta señora. La mayoría nos levantamos de la confesión, del tribunal de la reconciliación, y seguimos siendo el mismo miserable que se había arrodillado, porque no creemos en el perdón de Dios. Vamos a rendir cuentas, vamos a liberarnos de nuestra culpa y nos levantamos recordando toda la culpa, y saliendo del confesionario todavía nos atrevemos a decir algo que a mí personalmente es que me enardece por dentro cuando luego decir, es que somos miserables. Pues lo será usted, señora. A mí me acaba de perdonar Dios y yo estoy como si acabara de nacer. No nos perdonamos a nosotros, ni creemos en el perdón de Dios. Por eso vamos a la reconciliación y salimos creyéndonos, seguir creyéndonos basura, limitados, pecadores, lejos del amor de Dios. El que no tiene misericordia para sí, no la tiene para nadie. Tendrá buenos actos, que al otro le van a servir, eso se lo garantizo. Pero si para él no tiene misericordia, no puede tener misericordia para los demás. Si yo no me perdono, no te puedo perdonar a ti. Y si no me perdono, es porque pongo en duda el perdón de Dios. Como yo no soy capaz de perdonar, tampoco me creo que Dios sea capaz de perdonar. Y eso es nuestro gran problema. Asistimos a la reconciliación, al sacramento de la unión con Dios, de la reconciliación con Dios, y no nos creemos que nos haya perdonado de verdad. Porque nosotros seguimos dándole vuelta a nuestra limitación, a nuestro error, a nuestro pecado. Participamos en la Eucaristía
Pero no nos creemos que Dios descienda y esté en el pan. Porque si lo creyéramos de verdad, tendríamos que estar como temblando de emoción en ese momento. Y la verdad es que la mayoría de las personas estamos indiferentes. O sea, yo no veo la gente corriendo ante el presbiterio para comulgar. O sea, bueno, a ver si ya disminuye la fila. Es que no nos creemos la religión que practicamos. Por eso ni hay pasión al ver consagrar, ni hay misericordia cuando me arrepiento y me reconcilio con Dios, y ni me creo que Dios haya descendido de su gloria para vivir en mi interior a través del Espíritu Santo, a través de la Eucaristía. Por ahí tendríamos que empezar. Yo me creo de verdad que Dios desciende desde su gloria para vivir conmigo, que solo soy barro. Si me digo que sí, tengo que vivir como tal. Somos templos del Espíritu Santo, pero usted oye hablar a la gente y verá que siempre le cuenta lo miserable que es, lo pecador que es, lo insuficiente que es, cuánto se ha equivocado. Si no tiene misericordia ni para él, ¿cómo lo va a tener para los demás? Hay que primero tener misericordia para uno mismo, creer en la misericordia de Dios y luego ser misericordioso con los demás. Gracias, Pac. Hermana Mariela, la escuchamos. Buenas noches, Fray Paco. Buenas noches. Lo que usted está diciendo realmente me toca mucho el corazón. Sinceramente siento que muchas veces a veces me lo planteo también, porque no me gusta sentirme indigna. Y bueno, yo soy servidora con los hermanos de la academia y muchas veces rezamos juntos y a mí me sale rezarle al amor misericordioso de Dios, porque como usted bien dijo, Dios no hace basura, no somos basura. Y a veces me preocupa cómo no nos queremos con el amor que quiere Dios que nos tengamos. Y a veces parece como que entonces, ¿qué podemos transmitir? Como usted dice, si no nos sentimos realmente reconciliados con el Señor, si no nos sentimos realmente amados por Él, qué difícil que se hace. Y querría saber de qué manera uno puede vivenciar más este amor tan profundo de Dios, esto, como usted dice, de levantarnos del confesionario sintiéndonos absolutamente reconciliados y perdonados por Él, que nos ama, sentir este amor en profundidad para poder transmitirlo así. ¿A qué nos podemos aferrar más para sentir esto, ¿no? Para que sea una vivencia completa en nuestro corazón, porque eso es lo que humildemente yo quiero transmitir como una obra de misericordia. Que si Dios es bueno conmigo es porque Dios es bueno con todos. Si me ama a mí es porque yo también puedo amar a todos. Me gustaría poder vivenciarlo y sacar a veces tanta cosa de culpa que uno a veces exagera. No sé si me hago entender. Sí, se hace entender perfectamente y le agradezco la claridad con la que habla porque esa es la realidad. Yo no tengo una solución así como de toque de varita mágica para ese problema, que además es muy general. Es un problema al que nos hemos acostumbrado y resulta mucho más fácil estar pendientes de lo negativo que de lo positivo. Verán ustedes que no hay gente esperando en la salida de la maternidad para ver salir a las mamás con sus hijos después de haber parido. Pero como alguien se atropelle con el carro a otro, hay 50 parados para ver el atropello. Es decir, nos gusta ver la miseria, nos gusta ver el dolor, nos gusta ver la suciedad, nos gusta ver el pecado en nosotros y en los demás. Y eso pasa por una cuestión de higiene personal. Yo les aconsejo, solución no tengo, pero les voy a dar unos tips, unos consejos. Dedíquenle tiempo a estar en silencio
hablando de esas cosas con Dios, sin necesidad de estar rezándole. O sea, sin estar repitiendo oraciones, que pueden ser buenas de entrada, pero así, algo cortito. Y después ponerse cómodo y decir, aquí, Señor, tú y yo vamos a discutir esto. A ver, si tú dices que yo soy la mejor obra de tus manos, ¿cómo me atrevo yo a llamarme indigno? Tú me lo tienes que explicar porque yo no lo entiendo. Dame sabiduría. Y aquí estoy, Señor, para que me lo expliques. ¿Dónde me he equivocado? ¿Por qué me he creído lo que la gente decía? ¿Por qué cuando me llaman feo me lo creo? Cuando me preguntan qué bienestar, digo, qué hipócrita es la gente, cómo miente. ¿De dónde me sale a mí esa falta de seguridad en mí, de amor por mí, de creer lo que tú dices? Y eso debería ser conversaciones habituales con Dios. Y sinceramente, la inmensa mayoría no las tenemos. Somos capaces de estar rezando y cantando una hora santa entera. O sea, es como si yo voy a visitarlas a su casa para conocerlos y me paso una hora mirando la televisión o hablando de mi vida, pero si he ido a conocerles. Tenemos que aprender a encuentros de silencio fructífero. De silencio no me refiero a estar callado, sino a desconectar de lo que me rodea para hablar con Dios. Pero así, de tú a tú, así de cara a cara. Ay, aquí hay algo que está fallando. Tú me dices que me quieres mucho, pero yo no me lo creo. ¿Dónde estoy fallando? Aquí tú a esto me tienes que ayudar. Yo les aconsejo ese tipo de conversación. Otra, dejen de prestar atención a lo negativo, pero así. Eso, estoy pensando en algo negativo. No hacer un drama, sino simplemente no. Y hasta en lo más negativo de todo lo que les rodea, busquen algo positivo. A mí me han operado hace 25 días, no, perdón, un mes de la cadera, me han puesto una prótesis. Y he estado 5 meses que casi no podía hacer nada, yo que parezco hiperactivo, siempre estoy haciendo cosas. Y le he dado gracias a Dios esos 5 meses cada día, porque he ido descubriendo todo lo que me sobraba de lo que hacía y todo lo que me faltaba que no hacía. Cuando el cirujano me dijo, le vamos a operar y va a quedar de maravilla, les prometo que dije, ay no, por Dios, ahora que he entendido que no soy imprescindible, que el mundo no se para porque yo no esté parado, que lo que antes hacía yo ahora lo hace otro hermano y lo hace mejor que yo. Ahora que he aprendido a estarme quieto cuando tengo que estar quieto. Ahora que me he tenido la gran lección de mi vida, me dice que me vas a devolver a lo de antes. Luego me di cuenta que el cirujano no me iba a devolver a lo de antes. A lo de antes volveré yo si quiero. Entonces, de esos 5 meses de dolor constante que me hacía estar en silla de ruedas y me impedía caminar, he aprendido a que soy maravilloso, pero no perfecto. Perfecto solo es Dios. He aprendido pues, que con el dolor que he sentido, he entendido mejor el dolor de las otras personas. Nosotros somos una orden de frailes enfermeros, nos dedicamos a cuidar a ancianos y discapacitados mentales. Pues ahora he entendido muchas veces a los ancianos a los que les han puesto una prótesis o les han operado o han tenido molestias y bueno, pues yo veía su dolor pero no lo vivía. Y me ha enseñado el Señor a que soy útil, pero Él no me necesita. Dios no necesita a nadie. Me utiliza y se lo agradezco, pero no me necesita. Y eso lo he aprendido gracias a algo negativo. Pero podía haber tomado la otra decisión. Señor, ¿por qué con todo lo que yo tengo que hacer, con todo lo que todo depende de mí, con todo lo bueno que yo soy, con todo lo que me esfuerzo, con todas las personas a las que ayudo, con todo lo que tal, con todo... Podía haber tomado la otra decisión y tomé la correcta de decir esto tiene algo bueno, aunque yo todavía, por ignorancia, no lo he descubierto. Lo he descubierto y le doy gracias a Dios por estos meses, entre comillas, de sufrimiento, porque me han abierto los ojos
a una vida mejor. Muchas gracias, Padre. Trataremos de poner en práctica su consejo y buscar siempre algo bueno y no echarnos tantas culpas. Gracias, Padre. Ay, Paco, yo creo que vamos terminando con el espacio de las preguntas y le damos la palabra a Fray para que usted pueda terminar el espacio y le damos las gracias y las bendiciones por sus enseñanzas. Pues que Dios los bendiga, que les, como Salomón cuando dijo que quieres riqueza, poder o sabiduría, pues para poder enseñar al que no sabe, pídanle a Dios sabiduría, pero sabiduría de la sencilla, de aprender a ver las cosas sencillas. No quieran enseñar, sino dejen que los demás aprendan gracias a ustedes. Y les repito, la mejor de todas las enseñanzas es un buen ejemplo. Sean buenas personas, llenos de defectos, pero con intenciones de superarlo. Y el mundo entenderá que Dios vive en ustedes, no por sus perfecciones, sino porque a pesar de sus imperfecciones, siguen haciendo lo bueno, siguen enseñando a los demás que sí hay Dios y que Dios existe. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que les guarde y nos vemos en una semana. Dios le pague, Padre. Gracias. Damos las gracias a Gracias.